Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y es un privilegio llegar a sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las bendiciones del Señor para nuestras vidas. Qué bueno que usted pueda apartar este tiempo para su crecimiento espiritual, para el conocer más de la palabra del Señor. Pues el gran reto, el gran desafío es ponerla en práctica. Nuevamente sean bienvenidos, qué privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes. Vamos a orar en esta mañana y a pedir la dirección de Dios para que Él nos pueda dirigir. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias Señor por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias Dios Todopoderoso porque tú no nos has dejado y no nos has desamparado. Señor, te rogamos, te pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo, Señor, que nos dirijas, Padre eterno. Necesitamos, Señor, de tu dirección, Padre eterno. Necesitamos que nos guíes, que nos dirijas, Padre eterno. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres incomparable, porque eres digno de toda gloria y de toda alabanza, Señor. Háblanos en esta hermosa mañana. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a seguir con nuestro tema del Sermón del Monte. Y el tema es el tema que estamos desarrollando, en el cual estamos meditando, es el cultivo de las relaciones personales. Esta sería la parte 2. Y quiero que nuevamente vayamos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo y me pueda acompañar al versículo 21. Capítulo 5, versículo 21, vamos a leer al 26. Y la palabra de Dios dice de esta manera: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hoy quisiera que reflexionáramos en algunas cosas interesantes. Ya vimos este pasaje, hermanos, la semana pasada. Decíamos que el Señor aborda aquí algunos temas éticos de la ley. El homicidio, el trato al prójimo, el adulterio, el divorcio, el perjurio, y todas estas cuestiones estaban claramente expuestas en la ley de Moisés. Los escribas y los fariseos habían diseñado su propia interpretación de la ética mosaica. Los estudiosos de este tiempo, entonces, ellos habían diseñado su propia interpretación. Pero el Señor Jesucristo presenta la verdadera interpretación de las enseñanzas reveladas por Dios a Moisés. Las enseñanzas expuestas por Cristo no pretenden suplantar lo dicho por Moisés, sino darle el significado pretendido por Dios. Y esto, hermanos, fue algo en lo que meditamos la semana pasada, que los fariseos y que estos estudiosos de la ley, los escribas, habían interpretado
desde su punto de vista habían interpretado la ley. Ahora viene Jesús y viene a dar la verdadera interpretación. Ahora entonces Jesús vemos que comienza, lo decíamos también la semana pasada, con el sexto mandamiento del decálogo: no mates. Creo que una mejor traducción, decíamos, es no asesines, y que eso lo encontrábamos en Éxodo capítulo 20, 13 y también Deuteronomio capítulo 5 y versículo 17. Aunque en el hebreo decíamos que hay 7 palabras que significan matar, el verbo utilizado en Éxodo capítulo 20 y 13 hace que asesinar sea una mejor traducción, más exacta que matar, porque el término denota premeditación e intencionalidad. Vemos que entonces el término, hermano, sería mejor asesinar. Es muy interesante observar esto. Y lo primero que se observa en el texto es la ira. Todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal, dice el 5:22. Jesús habla aquí, hermanos, del origen entonces del asesinato, que es la ira. La ira, hermanos, lo veíamos como el sentimiento detonante. Y Jesús va más allá, Jesús va a la raíz del asunto. Y él dice entonces: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje. Vemos entonces de que Jesús, hermanos, está muy interesado en lo interno del ser humano, no tanto en su externo, no tanto en lo que se puede ver, sino que Jesús quiere trabajar en nuestras vidas, en lo interno, en lo más interno de cada uno de nosotros. Y aquí vemos, hermanos, que Jesús va más allá todavía cuando dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y en esta mañana quisiera que observáramos algo más que dice el texto. Versículo 22. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra o el vocablo necio significa, hermanos, frívolo. Podría significar también cabeza de chorlito o loco, vacío. Y esto es lo que significa esta palabra necio. Jesús está diciendo necio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable entonces ante el concilio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio. Vemos entonces que esta palabra necio es frívolo, cabeza de chorlito, loco, vacío. Y se usa, hermanos, como un término de insulto. Y equivalía a llamar a alguien cabeza dura o cabeza hueca. En tiempos de Jesús, hermanos, esta palabra, llamarle a una persona necio, era algo tan ofensivo que el Señor dice que quien lo haga será culpable ante el concilio, es decir, ante el Sanedrín. Lo que está diciendo Jesús aquí, hermanos, dice el texto: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Vemos de que esta palabra, hermanos, la palabra raká, que es en el griego, vemos de que es una palabra muy, muy insultante. Y Jesús dice: bueno, si tú insultas a tu hermano, entonces serás culpable ante el concilio, es decir, ante el Sanedrín,
se podría decir que era como la Corte Suprema de Justicia. Llamar a alguien, hermanos, Raká, la transliteración de un término arameo que connota la idea de cabeza hueca. Este término respectivo era una afrenta personal y pública. En la cultura judía, los insultos eran muy ofensivos, porque ellos se eliminaban la identidad de la persona y se la sustituía por una identidad ofensiva. Vemos, mis amados hermanos, entonces que los insultos, las palabras ofensivas no han existido desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, y regularmente dentro de la cultura judía también se daba el poder ofender a alguien, el poder insultar a alguien. Y Jesús dice, bueno, si tú insultas a alguien, entonces serás culpable ante el concilio. El Sanedrín, como lo decía, o el Sanedrín nacional, era la institución jurídica de los judíos, similar a un tribunal supremo, que las autoridades romanas permitían para admitir casos de judíos, siempre que no vulneraran las leyes romanas. Vemos entonces que en aquel tiempo, hermanos, vuelvo a repetirlo, ya existían las ofensas, ¿no? El poder ofender a una persona. Y Jesús dice, bueno, si tú ofendes a una persona, entonces serás culpable ante el concilio. Lo tercero que quiero que veamos, porque hemos visto ya algunas cuestiones, hemos visto el enojo, hemos visto que Jesús ya usa aquí la palabra necio, pero también utiliza otra palabra. Siempre estamos en el versículo 22. Dice el texto, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El calificativo fatuo, hermanos, que es la palabra moré, es casi sinónimo de raká, pero tal vez haya que añadirle la idea de un tonto, de un torpe o de un estúpido. Siempre, hermanos, entonces es una ofensa. Este tercer caso es decirle a un discípulo, entonces eres estúpido. Esto también era algo altamente, hermanos, insultante para la cultura judía, porque este término tenía connotaciones morales. Si usted me puede acompañar al libro de Proverbios, capítulo 10:23. La palabra del Señor dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. El lenguaje actual, hermanos, la versión lenguaje actual dice: al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo entretiene la sabiduría. Es interesante cómo lo traduce, ¿no? Al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo entretiene la sabiduría. Cuando regresamos al Evangelio de Mateo, hermanos, en el capítulo 5 y versículo 22, vemos que entonces esta palabra fatuo, hermanos, es una palabra también fuerte. Decíamos que se puede referir a un tonto, a un torpe, a un estúpido. Imagínese tratar a una persona de esta manera, era algo ofensivo, se ofendía a la persona. Y Jesús dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno
del fuego. Esto es muy, muy interesante y a la vez muy delicado. La expresión, hermanos, del juicio del infierno traduce el término Gehenna con doble E y con doble N, Gehenna, del que procede la transliteración Gehenna, que ahí ya lleva una H intercalada. Y la palabra Gehenna es la forma aramea, hermanos, del término Ge, Ben y Mon, que quiere decir Valle de los hijos de Himón, un valle situado al oeste y al sudoeste de Jerusalén. Este lugar, hermanos, tiene historia en el Antiguo Testamento porque fue el lugar en el que Acaz y Manasés sacrificaron a sus hijos al dios Moloc, algo que era abominable. Quiero que me acompañe, hermano, rápidamente a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Desde el versículo 2. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Escuche esto. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Siempre en el mismo libro, quiero que me acompañe al versículo 21. Capítulo 21, y versículo 6. Capítulo 21 y versículo 6. Aquí se está hablando de Manasés. Vamos desde el versículo 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Escuche el versículo 6, mi amado hermano. Y pasó a su hijo por fuego e instituyó a encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Esto es bien interesante, hermanos, y vemos la abominación que estos reyes hicieron. Este lugar entonces al cual está mencionando Jesús, hermanos, el Ge Ben Himón, que es el valle de los hijos de Hinnom, nos lleva a recordar estos momentos tan terribles. Estos reyes que habían tomado estas decisiones tan terribles de pasar a sus hijos por el fuego, sacrificarlos al dios Moloc. Y dos cosas, hermanos, afloran entonces en la enseñanza de el versículo 21 y versículo 22. Y lo primero es que toda falta de amor y compasión queda sujeta, escuche esto, a condenación tanto por la ley de Moisés como por el Señor Jesucristo. Nuestros actos, hermanos, tienen consecuencias. Y lo primero que podemos observar es que entonces toda falta de amor, de compasión queda sujeta a condenación tanto de la ley de Moisés como por el Señor Jesucristo. Y es algo con lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿no? De primero Jesús está hablando aquí del enojo, de la ira. Después habla de la persona que puede ofender a su hermano diciéndole necio.
Y lo tercero es de insultar a un hermano y llamarle fatuo a otra persona. Lo segundo es que el Señor creía y enseñaba la verdad tocante al infierno. Es sorprendente que aquel que enseñó la doctrina del amor también enseñó la doctrina de la condenación eterna. Es muy interesante esto, ¿no? Y Jesús toca, hermanos, el tema del infierno de fuego. Es cierto que Jesús habla del amor, ¿no? Pero también habla sobre la doctrina del infierno. Jesús, hermanos, ilustra su declaración sobre la seriedad de la ira y el antídoto que es la reconciliación con tu hermano. Y aquí vemos también el antídoto. Versículos 23 y 24. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí vemos, hermanos, la reconciliación, entonces, el antídoto, que es la reconciliación con tu hermano y con tu adversario. En la primera situación, hermanos, se advierte el sujeto esperado, el hermano que tiene algo contra ti, dice el texto bíblico. Jesús habla de ocasiones en que sus discípulos han ofendido a otras personas, no cuando ellos han sido ofendidos. Muchas veces nosotros, hermanos, de una forma premeditada o también de una forma que no hemos pensado, en la cual no hemos recapacitado, podemos ofender a alguien, ¿no? Y de eso está hablando esta primera parte. Vuelvo a repetirlo, que Jesús habla de ocasiones en que sus discípulos han ofendido a otra persona. Nosotros, hermanos, muchas veces podemos ofender de una u otra manera a otra persona. La reconciliación, entonces, es la responsabilidad de quien ha cometido el agravio, aunque se sobreentiende una actitud también recíproca, ¿no? Se entiende que si uno va a pedir perdón, pues también se espera que lo puedan perdonar a uno. Siempre en el Evangelio, hermanos, de Mateo, quiero que me acompañe al capítulo 18. Capítulo 18, versículo 21 y 22. Y la palabra de Dios dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Vamos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 11, 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús, hermanos, está hablando del perdón, de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Y aquí debemos de pensar y reflexionar en aquellas personas que nosotros hemos ofendido. Nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad, hermanos, es de resolver rápidamente esos conflictos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Dice el apóstol Pedro, ¿no? Tengo que perdonar 7 veces.
Y vemos que la respuesta de Jesús, hermanos, algunos hacen sus cálculos ahí, pero realmente la respuesta de Jesús es: tú siempre tienes que perdonar. Tu corazón siempre tiene que ser perdonador. El Evangelio de Marcos nos habla que si estamos orando y estamos clamando al Señor, pero si no hemos perdonado, es importante que perdonemos para que también Dios nos pueda perdonar a nosotros. La expresión "si estás presentando tu ofrenda en el altar" presume un sacrificio que se ofrece en el templo de Jerusalén. Dejar inmediatamente la ofrenda indica la importancia de la reconciliación, puesto que los oyentes de Jesús eran de Galilea y el esfuerzo para asistir al sacrificio del templo era importante. Hermanos, el templo de Jerusalén quedaba lejos y había que hacer un gran sacrificio. Pero aún así dice: si tú llevas tu ofrenda y te acuerdas en ese momento que tienes algo contra alguien, deja ahí tu ofrenda, regresa entonces, arregla el asunto y después vuelve nuevamente a presentar entonces tu ofrenda. Porque el tema, hermanos, la importancia de la reconciliación es algo vital y es algo importante que el Señor nos está enseñando. Es de suma importancia la reconciliación, el perdón. La segunda escena, hermanos, se produce camino del juzgado, donde un litigante ha denunciado a un discípulo por algún asunto, probablemente de dinero, como dice el capítulo 5 y versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a ver qué significa eso del último cuadrante. Pero esto presume posiblemente un marco legal gentil, puesto que en la ley judía no hay constancia de encarcelamiento por deuda. Pero también el texto, hermanos, dice en el verso 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te encargue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vemos esta segunda escena entonces. Antes de que el proceso legal, porque aquí se va a iniciar, hermanos, un proceso legal, se ponga en marcha, los discípulos de Jesús han de llegar a un acuerdo. Y eso es lo que dice el texto: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Mientras van entonces en el camino, dice Jesús, arreglen el asunto, pónganse de acuerdo. Literalmente, hermanos, esta frase que se ha traducido como lleguen a un acuerdo, quiere decir hacerse amigos rápidamente con tu adversario. Pónganse de acuerdo rápidamente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Los discípulos de Jesús no han de procurar una mera resolución de sus asuntos legales, sino esforzarse por una forma de reconciliación que crea amistades a partir de relaciones enfrentadas. Pónganse de acuerdo rápidamente. Y es interesante, hermanos, porque el texto dice: no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado entonces a la cárcel. No sea que entonces, por no querer arreglar la situación, seas echado a la cárcel, dice Jesús. Por lo tanto, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino,
no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Y concluye el texto, hermanos, o esta parte en el versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Se podría traducir como el último centavo. Cuadrantes es en griego la palabra. El cuadrante romano, hermanos, de bronce, o también probablemente era de cobre, era la moneda romana más pequeña. Jesús utiliza este panorama para volver a la seriedad del problema de la ira. La ira, hermanos, sin reconciliación es la equivalencia interior del asesinato, que es imposible de sustituir. Dejar los problemas relacionales sin resolver es permitir que el pecado que se ha iniciado siga destruyendo las relaciones personales entre personas. Hemos dicho, hermanos, de que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? A veces nos odian o a veces le caemos mal a cierta gente y no sabemos por qué. Pero lo que la palabra del Señor nos está enseñando es que nosotros podamos tener relaciones sanas, que podamos arreglar nuestros problemas de una manera pronta con nuestro adversario. Sobre todas las cosas que podamos observar, que podamos reflexionar, hermanos, cómo está nuestro corazón. Que no tengamos un corazón lleno de ira, porque esto equivale al asesinato y trae consecuencias terribles. Lamentablemente hoy en día muchas personas no han entendido esto y siguen con ira en sus corazones. ¿Cuántas personas no pueden avanzar y cuántas personas no pueden crecer espiritualmente porque, como dice el libro de Hebreos, tienen una raíz de amargura, no han perdonado? Y esto les impide su crecimiento espiritual. Esto les impide entonces que ellos puedan tener un crecimiento espiritual. Debemos de reflexionar en esta mañana. ¿Hemos ofendido a alguien durante estos días? ¿O nos hemos sentido ofendidos o nos han ofendido? La situación aquí, hermanos, es arreglar prontamente el asunto. Esto tiene consecuencias terribles. Jesús habla, hermanos, aquí de quedará expuesto al infierno del fuego. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y está hablando del que es echado en la cárcel. Si estás orando, dice el Evangelio de Marcos, pero no has perdonado a alguien, primero lo tienes que perdonar para que también tu Padre te perdone a ti. Y con esto concluyo en esta mañana. El mandamiento de la ley, no mates, no se cumple meramente cuando evitamos el homicidio. Jesús revela que el propósito de la ley es el cultivo de las buenas relaciones personales.
Ojalá, mis amados hermanos, que nosotros podamos tener buenas relaciones personales. Los discípulos de Jesús deben de aplicar una urgencia diaria al mandamiento de la vida saludable de sus relaciones personales, tanto con otros discípulos como con aquellos que no lo son. Nuestras relaciones matrimoniales, por ejemplo, mis amados hermanos, las deberíamos de trabajar entonces diariamente. Muchas veces nos molestamos con nuestra pareja o muchas veces de una u otra manera la ofendemos. Y hermanos, nuestras oraciones no tienen que ser estorbadas, como dice el apóstol Pedro. Debemos de arreglar esta situación. Para los que son solteros, ¿no? A veces ofenden a sus padres, ofenden a un hermano. Y no podemos vivir, hermanos, en esta situación. En nuestros hogares tiene que reinar el perdón. Tenemos que arreglar la situación o las situaciones que se están viviendo. Cualquier cosa que hagamos que despoje a un hermano o a una hermana de su singularidad personal es pecado. Y es nuestra responsabilidad reconciliarnos con él o con ella. Esa es nuestra responsabilidad. Reconciliarnos con esta persona. Los maestros de Israel, hermanos, contemplaban la letra de la ley que dice que quien asesina es semejante y debe sufrir un castigo. Jesús trata no solo con el acto del homicidio, sino va a la raíz, es decir, el problema del corazón, que es el centro mismo de las emociones humanas. Jesús va más allá entonces. Va, hermanos, al corazón, va a la raíz. El Señor, hermanos, trata el tema de la ira, trata el tema de los sentimientos. Escena, además, que el asunto trasciende a los tribunales humanos y llega hasta el mismo infierno del fuego, como dice la Escritura. El versículo 24, hermanos, el Señor aborda el tema de la reconciliación. La reconciliación con el prójimo es el resultado de la reconciliación con Dios. En los versículos 25 y 26, el asunto es la reconciliación a nivel humano. Es importante recordar que el Hijo del Reino es sal de la tierra y luz del mundo. Su testimonio delante de los hombres es vital para la causa del reino. No debemos de tener entonces, hermanos, solo una reconciliación con Dios, sino que también esto va, hermanos, con una reconciliación con los hombres, una reconciliación con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es la cura, hermanos, entonces para la ira o el enojo del cual Jesús habla? O como dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice Santiago capítulo 4 y versículo 1. Podría concluirse, hermanos, entonces, que el camino de la cura de la ira pasa por las siguientes decisiones. 1. Debemos de admitir que nos enojamos. Es cierto, nos enojamos. 2. Corregir, hermanos, las injusticias. Es importante, hermanos, que corrijamos nuestras injusticias. Es importante que arreglemos prontamente las injusticias. 3, como dice el versículo 25, debemos de actuar con prontitud. No lo debemos de dejar al tiempo, sino que debemos de actuar con prontitud. 4, descansar sobre la gracia de Dios, porque solo Él puede capacitarnos para efectuar una reconciliación plena y una conciliación que honre su nombre. Indiscutiblemente, hermanos, necesitamos la ayuda de Él. ¿Cuántas veces nosotros podemos ofender a alguien? Y necesitamos tener el valor para poder ir con esa persona y pedirle perdón. ¿Cuántas veces nos ofenden? Y no debemos de permitir que la ira, que el odio llegue a nuestros corazones, sino que debemos de ser personas que perdonen, hermanos, con prontitud.
Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para poder arreglar las situaciones de una manera pronta, para poder tener un corazón perdonador, para poner en práctica su palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos en esta mañana. Padre eterno, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado y porque tú nunca nos has desamparado. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Sin ti, Dios Todopoderoso, nosotros no podemos lograr esto. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, Señor, de tu auxilio, Padre eterno. Señor, necesitamos de ti. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos? ¿Cuántas veces, Señor, nos ofenden? Necesitamos, Padre de la gloria, tener un corazón perdonador. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu auxilio. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para poner en práctica tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos. Este es un tema serio, Señor. Y te pedimos, Padre de la gloria, ponerlo en práctica. Señor, también en esta mañana te quiero rogar por la vida del pastor José Moratalla, Señor. Tú conoces su estado de salud. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano de sanidad, Señor, sobre su cuerpo. Glorifícate, Señor, en su cuerpo. Glorifícate, Señor, en su vida. Fortalece a su esposa, Señor. Fortalece a sus hijos. Fortalece, Señor, a su congregación. Padre eterno, te rogamos que obres, Señor, que te glorifiques en la vida del pastor José Moratalla, Señor, en la vida de su familia. Señor, que esta semana sea una semana de bendición. Guárdanos, protégenos, Señor. Líbranos de la mano del impío, de la mano del enemigo, de todo asalto, de todo accidente. Líbranos, Señor, de todo virus, de toda enfermedad. Padre eterno, gracias por tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Quiero rogar, mis amados hermanos, sus oraciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan del pastor José Moratalla. Algunos se acordarán que tuvimos nosotros unas enseñanzas que se llamaban Corazón de Siervo, y él las dio. Él, hermanos, está en estos días ha estado enfermo, y no es por COVID, sino que son por otras cuestiones, pero su estado de salud está delicado, así que ruego por favor sus oraciones por él, por la iglesia y por la congregación. Mis amados hermanos, primero Dios, nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. Por el momento nosotros seguimos en línea. Primero Dios, el siguiente domingo aquí nos seguimos viendo. Vamos a esperar cuáles son las nuevas medidas que se tomen, pero por el momento seguimos en línea. Por favor, síganos en Facebook. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También nos puede seguir en Instagram. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor también vaya a nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Suscríbase, denle like, comparta, active la campanita también para que le puedan llegar las notificaciones cuando se suban videos. Mis amados hermanos, es un privilegio poderles saludar. Les deseo una excelente semana. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.